Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este día miércoles. Hoy tenemos la bendición de poder tener el mensaje para sus vidas, para mi vida. Así que les pido que podamos compartir este enlace con nuestra familia, con nuestros amigos y juntos podamos tener esa semilla de la palabra de Dios que va a transformar nuestra vida. Hoy tengo la bendición de tener un mensaje para ustedes, al cual yo le he puesto como título Desde lo más pequeño. Todas las cosas que queremos construir, cualquier cosa, digamos que quiero construir una casa o que quiero hacer un gran proyecto, todas las cosas que queremos hacer que sean grandes o que sean no tan grandes, todo inicia desde lo más pequeño. Aún un solo ser humano, cuando empieza a ser concebido en el vientre de su madre, inicia desde lo más pequeño hasta lo que somos ahora. Cada cosa que vale la pena inicia desde lo más pequeño. Somos la representación de Cristo sobre la tierra, somos la iglesia, pero esa iglesia está constituida por muchas personas, las cuales han entregado su corazón a Cristo. Entonces, todo lo que se puede hacer que sea grande se constituye desde lo más pequeño, o así decirlo, desde el individuo. Si no existe una persona o si no hay un individuo, entonces no existe una sociedad como tal. Para que una sociedad pueda funcionar o para que la iglesia también pueda funcionar, hay gran necesidad de poder comprender cómo funciona el individuo, o sea, cómo tú funcionas y cómo yo funciono, o cuáles son los problemas que nosotros podemos tener que no nos permite poder llegar a esa dimensión de iglesia o esa dimensión de aquellas personas que marcan una diferencia en esta temporada. Durante mucho tiempo en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, aún en la educación, se nos repite muchas veces que el poder va en el pueblo, que un político te ofrece algo y que tú como pueblo tienes que aceptarlo, o que las cosas que tú haces otra persona tiene la culpa, que tú tienes esa situación económica porque tal y tal y tal y tal persona hizo tal cosa y que alguien te quiso estafar y que todas las cosas están sucediendo porque alguien más las provocó. Es real que sí existe mucha responsabilidad de ciertos sectores y de ciertas partes, aún de autoridades y de personas que están en el poder. Indiscutiblemente existe. Pero en medio de ese discurso se intenta reducir a las personas solo como una masa o solo como un grupo electoral, digamos, por esta temporada que ha habido elecciones. ¿Por qué se busca eso? Porque a veces el mensaje es despojar a todas las personas de su identidad. Cuando una persona no tiene una identidad establecida desde lo individual, empieza a ser fácilmente manejada por la identidad o la aglomeración de personas. Me explico con un ejemplo. Digamos que en este momento usted está en la calle y está viendo que hay una gran conmoción, por ahí alguien grita, cogieron al ladrón, cogieron al ladrón. Entonces todo el mundo piensa, cogieron a un ladrón. Usted no vio si esta persona era un ladrón, usted no sabe si alguien fue robado o algo así. Usted solamente empieza a apoyar y a gritar así, cójanlo, cójanlo, cójanlo. Entonces se empieza a formar una turba de personas alrededor de al que se le está acosando. Resulta que alguien por ahí de la multitud empieza a gritar, mátenlo. Entonces el resto de personas posiblemente terminarán cometiendo un crimen. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Porque a veces cuando, aún ahora que ha habido noticias, que ha habido revueltas en cárceles y en lugares muy complicados, ¿por qué ocurren tantas atrocidades? Cosas que una sola persona individual no las hiciera o no se les cruzaría por la mente hacer. Porque una persona que se maneja así ha sido destruida desde lo individual. Entonces al momento de funcionar en sociedad ha sido totalmente manejable por cualquier persona que pretenda realizar ciertos tipos de fines. Muchas veces nos guiamos por el discurso de una persona, pero no nos ponemos a analizar las intenciones o la agenda de esta persona. Muchas veces terminamos apoyando gente que hace cosas realmente contrarias a lo que Dios manda en su palabra, simplemente porque nunca nos pusimos a investigar qué era lo que estaba detrás de ese discurso, qué era lo que estaba esta persona diciendo, o cuáles eran sus intenciones o qué buscaba esta persona al decir. A veces solamente nos conformamos con las cosas que nos ofrecieron y terminamos
cometiendo atrocidades y cosas muy feas, cosas muy complicadas, cosas que terminan afectando a mucha gente. ¿Por qué se da todo este tipo de cosas? Porque nos falta identidad en lo individual. Nos falta una identidad desde lo más pequeño. Cuando lo más pequeño es destruido, digamos, otro ejemplo, digamos que un adolescente o un adolescente no tiene atención en su casa, su familia posiblemente esté dividida, su casa haya bastante problema. Esta persona es muy vulnerable a poder ser controlada o a poder quererse sumar a un colectivo. Por eso es que actualmente la juventud, generalmente la gente de unos 15 años a 25 años o a 20 años, viven en colectivos, en protestas de arriba para abajo porque se sienten más fuertes al ser parte de algo. Y a veces simplemente se recita un discurso, pero no se sabe exactamente o no saben exactamente qué es lo que están defendiendo o para qué o siquiera va a servir lo que están haciendo para solucionar el problema que dicen querer solucionar. Y a veces simplemente son fuerzas políticas que los utilizan como herramientas o utilizan el dolor de la gente para hacer marketing o para hacer propaganda de eso y así obtener un puesto político o algún puesto de autoridad. Mucha juventud y también mucha gente adulta es utilizada de esta forma. Te dicen, tú necesitas nuestra ayuda, la gente o el gobierno te mintió, el de por acá te engañó, por allá te robó, tú necesitas nuestra ayuda, así que danos el voto. Y terminamos cayendo fácilmente en ese tipo de situaciones o en ese tipo de engaños, porque tenemos muy descuidada nuestra vida personal y tenemos muy destruido nuestro concepto o nuestra responsabilidad individual. Según la definición del diccionario, la palabra individuo se describe de la siguiente forma. Como individuo designamos aquello que es individual, que no puede ser dividido. Se usa para referirse al ser humano, a la persona considerada como unidad, independiente de las demás. La palabra como tal proviene del latín individuos, que significa indivisible. En el habla coloquial llamamos a alguien individuo cuando desconocemos su nombre o condición, o cuando pese a saberlo preferimos no manifestarlo. También se llama individuo a una persona que forma parte de una clase o una corporación. El individuo viene siendo aquella persona, siendo tú, siendo yo, que tenemos primeramente poder de decisión, que somos indivisibles y que todas las cosas que nosotros hacemos afectan sí en una sociedad. Toda sociedad está conformada por individuos, una familia en sí está conformada por individuos. Si decimos que una familia es el núcleo de la sociedad, ¿cómo podemos tratar una familia? Cuando tratamos con los individuos que forman esa familia. Ahora, si los individuos piensan que no son tan relevantes o piensan que no son tan importantes, se corre el riesgo de que no se pueda realizar un verdadero arreglo o una verdadera sanidad en ese lugar. Porque cuando pensamos que las palabras que yo dije o la forma en cómo yo ofendí a los demás o la manera en cómo yo reacciono no son tan importantes, entonces habrá una puerta cerrada a que Dios pueda transformar esa vida. Entonces es tan importante que podamos reconocer la responsabilidad que como individuos tenemos, porque las decisiones que tú tomes o que yo tome van a incidir no solamente en mi futuro, sino también en el futuro y en la forma de cómo mucha más gente podrá conocer o no conocer la luz de Cristo. Ahora también el individuo dentro de la sociedad se la describe de la siguiente forma. Las sociedades están formadas por un conjunto de individuos que viven de manera organizada. Los individuos en este sentido son la unidad más pequeña y simple de los sistemas sociales. Los sistemas sociales como tales se basan en la convivencia, la interacción, la comunicación y la cooperación entre los individuos que la conforman. Si queremos ver una sociedad más cambiada o mejor estructurada, antes de querernos formar en grupos o antes de querer organizarnos para algo, muchas veces es indispensable que podamos sanar las heridas que tenemos dentro de nuestro corazón,
que le demos la importancia a las palabras que decimos y que le demos importancia a las situaciones no arregladas que tenemos en nuestra vida o que se están ocurriendo en nuestra vida personal. Por eso es que la palabra de Dios menciona que, hijo mío, dame tu corazón, porque hay aspectos que para que puedan funcionar de manera colectiva, digamos de forma de congregación, de forma de una iglesia, de forma de una organización o de un organismo, se necesita solucionar el problema desde lo más pequeño. Si no se solucionan los problemas desde lo más pequeño, entonces tendremos grandes catástrofes en lo más grande. No podemos tener cambios significativos en la sociedad o en la iglesia si los individuos están enfermos o faltos de identidad, ya que nadie considerará importante su participación. Pensarán que solo son un número más sin relevancia, lo que provoca una irresponsabilidad de sus deberes y una completa limitación a los propósitos de Dios en sus vidas. Si desconocemos la necesidad de establecer un perfeccionamiento individual, difícilmente podremos caminar como cuerpo indivisible a objetivos que conlleven largas distancias y procesos estables de mejora. Si nosotros queremos ver un gran avance del nombre de Cristo, del cuerpo de Cristo sobre la tierra, necesitamos tomar importancia en cómo está nuestra vida delante de Dios, en cómo yo estoy solucionando o cómo estoy ignorando ciertas circunstancias que no parecen relevantes según nuestra opinión, pero quizás si revisamos la palabra de Dios nos diéramos cuenta de que esa situación es más importante o es más peligrosa de lo que nosotros esperábamos. A veces pensamos de que no necesitamos conocer tanto de Dios porque bueno, ya estamos yendo a una iglesia o ya estamos haciendo ciertas cosas, estamos orando y pensamos que no es tan importante, no sé, escudriñar la palabra, tenerla de día y de noche en nuestro corazón, meditarla. Porque decimos, no, ya bueno, el pastor va a predicar y entonces voy a recibir esa palabra. O le acaba de decir algo y yo voy a recibir esa palabra. Entonces nunca nos preparamos o no damos la cabida a que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Cuando no permitimos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, no nos vamos a dar cuenta de todos los problemas que venimos cargando. O no nos damos cuenta de todas las circunstancias que pensábamos que no eran tan graves, pero que realmente sí le están haciendo daño a la gente que está a nuestro alrededor. Porque fuera de que cómo nos vea la sociedad o fuera de cómo nosotros mismos nos veamos, la verdad es de que somos personas o somos seres de gran influencia. Somos de gran influencia porque según lo describe la palabra, nuestra creación fue hecha desde eternidad. Usted es un ser espiritual con cuerpo. Lo que usted tiene ahorita mismo, sea flaco, gordo, con grandes orejas, gran nariz o lo que sea, esto es algo que está aquí sobre la tierra y que durará el tiempo que deba durar, pero que en eternidad usted sigue viviendo. Entonces usted tiene mucho más tiempo siendo un ser de eternidad, sea que pase una eternidad con Dios o quizás en el otro lado donde nadie quiere ir. Entonces tenemos que tomar importancia. Si Dios tuvo la gran misericordia, el gran amor de crearnos, entonces quiere decir de que no fuimos hechos por casualidad, ni tampoco nuestra constitución está hecha como para ser uno más. Usted está y ha sido creado para ser una persona de influencia, y aunque no lo quiera creer o no lo piense, usted sí está formando parte de ese ejemplo que muchos jóvenes, que muchos niños o que mucha gente está viendo. Hay gente alrededor tuyo y alrededor mío que intentan ver a Cristo a través de nuestras actitudes y a través de las cosas que decimos. Entonces hay que cuidar mucho el punto más pequeño que viene siendo el individuo, que venimos siendo nosotros. Más pequeño en el sentido de cómo la sociedad puede organizarse, pero muy grande delante de Dios. Dice la palabra en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí menciona la palabra de Dios algo tan poderoso y algo tan hermoso de que usted, que yo, que todo lo que existe, aún de las cosas que usted no puede ver, han sido creadas por Dios y también para Él. Entonces, aunque usted piense que su opinión no sirve de mucho, que quizás su nivel educativo no es muy grande, entonces no tiene mayor relevancia lo que usted va a decir, no crea eso, porque usted
según la palabra y según lo que dice este versículo, usted ha sido creado para Dios. Usted ha sido creado para Él. Dice aún las cosas invisibles, las cosas que tú no ves, las cosas que se te escapan a tu vista, ha sido creado para Dios. Ese potencial gigantesco que tú todavía ignoras que tienes, ha sido creado para Dios. Entonces hay que tomarle importancia a lo que la palabra de Dios dice de nosotros para también empezar a cuidar o responsabilizarnos de las cosas que hacemos y también que dejamos de hacer. El desarrollo que también necesitamos tener delante de Dios y el desarrollo que también necesitamos que ocurra en nuestra vida. En Juan capítulo 1, vamos a leer desde el 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. Se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a leerlo la última parte que es importante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí la palabra de Dios establece un antecedente esencial para que sea formada una identidad de excelencia en tu vida y en mi vida. Dice de que no fueron creados o no fueron concebidos o engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. En otras palabras, la condición social, la condición económica, tu condición posiblemente de estatus económico o como sea que tú te veas o como yo me vea, no incide en que Dios haya tenido en su voluntad habernos creado. Él nos creó y desde un principio dice que hemos sido engendrados por Dios. Entonces que tu principio no es el que la sociedad ha establecido o no es como la economía o cómo realmente te estás vistiendo. Tú pensarás de que no vales mucho porque no tienes el carro que otra persona tiene, o no tienes los estudios que otra persona tiene, o no tienes la facilidad de palabra que por ahí otra persona podría tener. Si entendemos que delante de Dios eso es totalmente secundario, entonces accederemos al entendimiento de que Dios nos ama, que Dios nos creó, y de que es importante que podamos ser perfeccionados para entender y administrar de forma correcta lo que Dios nos ha dado. Porque aquí mismo en este pasaje bíblico dice que a los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que reconocieron esta primera creación, los que aceptaron a Cristo en su corazón, los que vuelven a pertenecer a Dios, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú no eres cualquier persona, tú no eres cualquier cosa, tú no eres un número más, tú no eres una persona sin voluntad, o no eres un grupo de personas que no están pensando y que solamente se suman a una causa. No, tú eres un hijo de Dios, eres una persona que maneja autoridad y que sobre todo ya ha sido marcada con el nombre de Cristo. Bueno, si ya lo has aceptado, si no lo has aún conocido, te invitamos de forma muy ferviente que puedas conocerlo y que te puedas también contactar con nosotros para que podamos darte un seguimiento más cercano y así un crecimiento. Ahora sí, volviendo al versículo, aquí entendemos de cómo Dios fue constituyendo esa luz sobre la tierra. Cristo trajo esa luz, Cristo se manifestó con un amor totalmente incomparable para recuperar aquello que se había perdido. Ese individuo que se perdió, ese individuo que quizás mucha gente despreció, ese individuo que a sí mismo no se considera la gran cosa, ese individuo fue por el cual Cristo dio su sangre, dio hasta la última gota para que sea vuelto o sea hecho hijo de Dios. Entonces nuestra condición económica o a veces nuestro conocimiento no nos condiciona a no considerarnos que podemos mejorar o que podemos progresar y que podemos crecer. Algo puntual y algo que siempre nos invita a la palabra de Dios es a que podamos crecer, que podamos buscar los misterios de Dios, que podamos tener una sabiduría venida de Él, que podamos vencer el tiempo de ignorancia, que podamos quitar todo eso que nos condicionaba para poder conocer y disfrutar de las bendiciones de Dios. En Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo: ven, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Todo lo que se construye que valga la pena tiene una base estable. Todo lo que será grande parte desde lo más pequeño. Nosotros podríamos pensar de que un siervo de Dios solo es una persona que, está puesto en una tarima, que está en un altar, o que está hablando algo, o que está haciendo exactamente lo que estoy haciendo yo. Sino que un siervo de Dios inicia en un punto. En algún punto tiene que haber empezado. ¿Cómo empezó esta persona? Primero, reconociendo a Cristo en su corazón, y segundo, dejándose perfeccionar por Dios, dejándose capacitar. Quizás esa capacitación, quizás ese tratamiento no es muy sencillo, no es muy atractivo. Es un proceso en donde Dios va a ajustar ciertas tuercas que estaban flojas, pero es necesario, es esencial para que podamos tener esa vida que realmente Dios quería que nosotros tengamos sobre la tierra. Vamos a leer ahorita Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí empezamos desde lo mínimo hasta lo máximo. Desde lo mínimo empieza diciendo: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Necesitamos mantenernos firmes. Esa es la parte mínima que empezamos a tener en nuestra vida. Ahora, la parte máxima es también empezar a convivir en amor con nuestros demás hermanos, a poder tener una vida en congregación y también tener una vida en unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y que podamos juntos crecer los unos a los otros, podamos ser de bendición para una persona, para otra persona. Pero si no hemos cuidado, no somos firmes, si fluctuamos o si estamos de arriba para abajo con nuestras emociones, si a veces creemos, si a veces no creemos, si a veces más le hacemos caso al diablo y menos a la palabra de Dios, entonces ahí hay un problema que necesita ser ajustado, mejorado, arreglado. Y esa es la forma en cómo nosotros podemos llegar al punto máximo, que viene siendo el tener esa vida completa con Dios. Las cosas que yo necesito probablemente la tiene otro hermano. El consejo que yo necesito la tiene una hermana por allá, un hermano por allá. Pero necesitamos haber sanado también nuestro corazón, porque cuando pensamos que nosotros no valemos mucho, o que no tenemos una opinión, o que no tenemos la facultad de que Dios hable a través de nosotros, probablemente Dios estará intentando hablar a través de nuestra vida, y esa palabra que está retenida en nuestra boca no puede ser soltada para aquella persona que necesita esa sanidad, aquella persona que necesita el testimonio que tienes en tu vida, aquella persona que necesita escuchar ese milagro que Dios hizo en tu vida. No la vamos a decir porque vamos a pensar de que no fue la gran cosa, o que el milagro que pasó en mi vida es cualquier cosa que siempre a todo el mundo le pasa. Y no, posiblemente no. Posiblemente el proceso por el cual tú has pasado es muy específico y muy especial para bendecir a muchas personas más. Entonces necesitamos solucionar la forma en cómo nosotros concebimos nuestra vida. Somos personas, y como por ahí una canción decía, somos unas vasijas de barro que en las manos del alfarero realmente llegan a ser una obra de arte. Posiblemente seamos barro porque hemos cometido un montón de cosas que no son muy agradables, no son muy buenas, pero cuando el alfarero toca ese barro, se vuelve una obra de arte. Ahora solamente tenemos que permitir que ese alfarero toque nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos del 10 al 15. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo. La palabra de Dios aquí nos revela que Dios ha establecido la forma en cómo nosotros podemos ser perfeccionados y cómo podemos crecer. Dice que aquí el mismísimo Jesús, el que se elevó sobre los cielos, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionarnos. O sea que Dios estableció los ministerios para que seamos perfeccionados. ¿Por qué hay tanto problema a nivel de iglesia? Porque a veces hay tanta división, y es porque a veces ignoramos que Dios estableció la forma en cómo podemos ser perfeccionados, en cómo podemos crecer realmente. ¿Por qué es necesario un apóstol? ¿Por qué es necesario un profeta? ¿Por qué es necesario un pastor o un maestro? La Biblia aquí nos revela que todas estas partes, que todos estos ministerios tienen como fin perfeccionar a los hijos de Dios para que podamos llegar a un nivel mucho más alto del que nosotros pensamos. El objetivo con Dios aquí se revela de una forma muy clara en cómo ha establecido su iglesia, cómo le da el tratamiento adecuado y los ingredientes necesarios para que podamos ser perfeccionados y podamos tener la altura del varón perfecto. La palabra de Dios aquí nos revela la forma como Dios ha diseñado, como Dios ha establecido los ministerios que Él ha entregado para que podamos ser perfeccionados. Sin estos ministerios, o si ignoramos uno de ellos, simplemente llegaremos a un nivel muy alejado de lo que Dios mismo quiso desde un inicio. Por eso es tan importante poder reconocer todas las falencias que tenemos, todas las limitaciones que tenemos, pero para solucionarlas, no para abrazarlas ni tampoco para quedarnos con ellas para siempre, sino para poder dar la alternativa o dar la apertura para que Dios empiece a tratar nuestra vida, para que podamos ser ministrados, para que podamos ser liberados de muchas circunstancias y podamos llegar a esa perfección que Dios está buscando que podamos tener. Si leemos de forma muy detallada toda esta cita bíblica o todo el capítulo, nos damos cuenta que la intención de Dios nunca fue que solamente te quedes o nos quedemos como creyentes más, o como personas que recibieron alguna vez un milagro, o como personas que en su momento recibían con emoción la palabra, pero ya luego ya no, o que ya no tenían mayor iniciativa para escuchar la palabra de Dios, o para congregarse, o para poder crecer, o para poder estar en un discipulado, o para poder predicar, o para poder ser enseñados para hacer algo. Esa nunca ha sido la intención de Dios. La intención de Dios desde un inicio siempre se manifiesta en que podamos formar discípulos, en que podamos formar gente que pueda multiplicar esa gracia que se nos ha dado. Una persona que solamente llega a nivel de creyente, bueno, cree, pero no pasa más allá, no tiene o piensa que su responsabilidad solamente es él ser bendecido. Pero un discípulo es aquel que ya no solamente es bendecido, sino también que entiende que hay una responsabilidad mayor, hay un privilegio mayor, que es el de poder comunicar y el de poder formar como un cuerpo bendición, sal y luz sobre la tierra. Aquí la palabra en las últimas líneas dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos crecer en conocimiento. Necesitamos crecer en aquella cabeza que es Cristo. No podemos conformarnos con el mismo pensamiento que teníamos ayer, con el mismo pensamiento o la misma vida rutinaria religiosa que teníamos el año pasado. No nos podemos conformar a veces ir siempre solamente para nuestra propia bendición. No podemos conformarnos de esa manera, porque el llamado de Dios es de que podamos multiplicar todo esto. Entonces tú estás siendo llamado, primeramente eres creación de Dios, pero también estás siendo llamado para ser alguien que bendiga a mucha gente más, que se quite por completo ese pensamiento de que eres uno más, o de que eres una persona que no tiene mucha relevancia, o que las cosas que tú haces no son muy importantes. No, realmente son muy importantes, pero quizás a veces no nos dimos cuenta. Espero que con esta palabra podamos haber tenido esa luz, que podamos entender de que hay mucho que necesitamos aprender, que hay cosas que se nos escapan a nuestra mente o que se escapan a nuestra vista, pero que sí son accesibles y que sí es la voluntad de Dios que podamos aprenderlas, que podamos ser conscientes también de las responsabilidades que tenemos también delante de la sociedad, que tenemos delante de nuestra familia y también delante aún en la iglesia, de que no podemos ser personas que en un momento creamos y en el otro momento no creamos en nadie,
No podemos ser personas que en su momento estaban felices por recibir la palabra de Dios y luego porque sucedió alguna circunstancia o algún problema se vino todo abajo. Aquí la palabra decía, no seamos como niños fluctuantes. O sea, la niñez no es una etapa eterna. De hecho, en la vida de un ser humano, la niñez es una de las etapas más cortas. Generalmente la adultez es una de las más largas. Entonces, ¿por qué la adultez es más larga? ¿Por qué la madurez es más largo? Porque en la madurez se establecerán las cosas que son permanentes y en la herencia que uno puede dar a las demás generaciones. Entonces Dios busca que podamos ser gente madura. ¿Qué es ser gente madura? Gente que puede ser a prueba de todo. Gente que no va a dejar su fe, que no va a dejar a medias las cosas que empezó, no va a dejar a medias eso que lo empezó a cambiar su vida, ese discipulado que inició alguna vez, no lo va a dejar a medias, sino que va a progresar y va a conocer más allá de lo que tenía a veces solo concebido en su imaginación. Aquellos misterios, dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oído yo, o son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, esas cosas están accesibles para aquellos que quieren encontrarlas. Si tú eres una de esas personas, te invito a que te sacudas y que empieces a entender de que ese llamado para poderlo conocer a Dios no es limitado ni tampoco es corto, sino que hay mucho que puedes aprender, hay mucho que puedes conocer, y si dejaste a medias algún proceso, te invito a que te puedas contactar nuevamente y puedas iniciarlo, reiniciarlo las veces que sea necesaria, pero porque Dios tiene la intención de terminar la obra que empezó en tu vida. Te bendigo nuevamente en esta noche, bendigo tu familia y todo lo que tú hagas pueda ser siempre prosperado según como Dios lo ha dispuesto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.